que si existieron los gigantes en el México antiguo. Pues buena pregunta. Los gigantes son algo que está presente en muchas culturas del mundo, no solo en México. Pero ahora que estamos hablando de México, pues sí está muy presente en varias leyendas, incluso en bajorrelieves, en historias. Bueno, hablando de bajorrelieves o de monumentos, eh, sí, digamos, podemos decir que documentos en piedra. En este caso podríamos mencionar a la famosa Piedra del Sol o calendario azteca, que tiene representadas cuatro eras alrededor de la cara de Tonatiuh, el Sol. Son cuatro eras, cuatro grandes eh, eh, tiempos, se le dice soles, ¿no? Soles, cuatro momentos en que en la Tierra dominaron diferentes seres, así como actualmente el ser humano domina la Tierra, podemos decirlo, así como el ser humano actualmente se ha adueñado, se cree el dueño, el amo del mundo, así se supone que según las historias aztecas, mexicas, mayas, en otros tiempos, en otras eras, en otros soles, hubo otros dueños del mundo, otros seres que no eran humanos, pero tenían el papel que ahora tiene la humanidad. En una de esas se supone que fue esa raza de gigantes, que sí parece que eran humanoides según las historias, pero pues no eran precisamente humanos como lo somos nosotros, o al menos tal vez la diferencia fuese nomás el tamaño, no sé si esa fuese la única diferencia, pero, pero bueno, esos son los famosos Kiname. Y digo famosos porque últimamente yo he visto que ha habido se le ha dado mucha difusión, incluso en videos, en revistas, en distintas publicaciones, a una lámina que está en cierto códice en la que se ve representado un grupo de indígenas arrastrando a un hombre de proporciones gigantescas, y se ve como que ya tiene, digamos que ya está herido o no sé si muerto, y dice por ahí la leyenda Kiname. Entonces, eso Kiname, muchos han dicho que era el nombre del el gigante al que están arrastrando, al que ya han sometido y lo están arrastrando los indígenas. Sin embargo, no, la palabra Kiname es como decir gigantes, es plural, es el nombre que se usaba para la raza de gigantes que mencionan los mitos en México, en el antiguo México, es náhuatl. Ok, entonces Kiname son los gigantes de la antigüedad. Pero no solo se supone que existieron gigantes hace muchos cientos o miles de años, sino que también se supondría que existieron ya en tiempos mucho más cercanos a la actualidad. Al menos eso es lo que dicen algunos frailes, algunos curas, que como sabemos fueron los que más hicieron por mm, rescatar las tradiciones mexicanas, las leyendas, las historias, la cultura. Entonces, si no me equivoco, Fray Diego Durán es el que menciona, él dice que había muchas historias sobre gigantes, dice, pero yo mismo he visto con mis propios ojos. O sea, no es que me lo hayan contado, sino que yo mismo he visto a estos gigantes con mis propios ojos. Y él dice que un día de Corpus vio entre la multitud a un hombre, aunque él habla en plural de que vio gigantes, pero menciona este caso en particular, que entre la multitud de indígenas vio
a un gigante, un hombre, dice, también de aspecto indígena, un indio, pero de una estatura que, según lo que entiendo, ahí puedo estarme equivocando, pero según lo que entiendo, dice que sobresalía sobre la demás gente unos 80 centímetros, lo cual es bastante, aún pensando que la gente tuviera una talla pequeña, ¿no? Pensemos que midieran unos 60, por ejemplo. Esa fuera su estatura, aún así, 80 centímetros más es bastante, ¿no? Es bastantito, si era bastante grande, si es que lo que dice este fraile es cierto. Y también, nuevamente, si no me equivoco, él mismo también menciona que cuando los indígenas llegaron a poblar la zona otomí, encontraron que estas tierras estaban ocupadas por gigantes. No sé si estos gigantes eran esa misma especie o misma raza de la que hablan los mitos de las eras, de las 4 eras cosmogónicas. No lo sé, no lo creo, pero dice que ya estaban estas tierras pobladas por gigantes. ¿Y qué hicieron los indígenas? Pues lo que hicieron fue arrebatarles sus tierras a estos gigantes y obviamente no fue por las buenas, sino todo lo contrario, fue de una manera total y absolutamente violenta. La actitud de los indígenas fue destruir, matar a estos gigantes. Dice ahí que incluso los perseguían, los golpeaban, los mataban, dice, algunos los desbarrancaban. Esto quiere decir que los gigantes, esos gigantes que habitaban esas tierras, pues no eran precisamente muy buenos para la guerra o para pelear, ¿no? Si bien eran gigantes en tamaño, pero parece que con relativa facilidad los hombres los masacraron y acabaron con ellos. En caso de que haya algo de realidad en esas historias, ¿no? De otra manera, pues simplemente son mitos, historias, leyendas. Pero eso es lo que dice, lo que nos narra, ¿no? Que los hombres con cierta facilidad acabaron con los gigantes. Y lo que pasa es que sí, en los mitos aztecas o mesoamericanos parece ser que se deja ver que los gigantes no eran como los que estamos acostumbrados a, a imaginarnos cuando escuchamos las historias europeas, ¿no? Cuando escuchamos historias europeas de gigantes o que vengan de Europa o de otras partes del mundo, normalmente se suele creer que los gigantes son malos y son brutos, son algo así como ogros ahí que van destruyendo, matando, acabando con todo lo que encuentran a su paso. Parece ser que no es el caso de los gigantes que están descritos en las leyendas aztecas. Incluso hay alguna leyenda que dice que fueron los gigantes los que crearon o los que llegaron a construir monumentos como las pirámides de Teotihuacán y otras, ¿no? Pero poco creíble para nosotros, pero eso dicen algunas leyendas. Ahora, decía que estos gigantes parecen haber sido mucho más nobles, nobles en el mejor sentido de la palabra, y eh, inteligentes de lo que uno pudiera pensar. Y decía yo que pues, sí estamos acostumbrados a otra idea sobre los gigantes, como que son muy brutos, muy tontos, muy destructores, pero al menos parece que esa no era la idea de los mesoamericanos. Más bien da la impresión de que estas razas de gigantes eran bastante avanzadas. Tal vez sería exagerado decir que el tiempo, la era en que los gigantes gobernaron o dominaron sobre la Tierra, pudo haber sido la mejor etapa del planeta. Pero como sea, estos gigantes también fueron destruidos y si hemos de creer a lo que dicen las leyendas, pues fue porque a pesar de haber sido
unos hijos ejemplares del planeta, de Tonantzin-Tlali, que es el nombre del planeta, Tlali, del planeta Tierra. A pesar de eso, parece que terminaron no actuando de la mejor manera o habiendo abusado de los recursos naturales. No sé si te suena familiar eso, pero parece que los gigantes también terminaron mal, terminaron siendo destruidos y eh, quitados de este planeta o de este mundo, y en su lugar vinieron a ocupar otras razas, y en la actualidad pues sería el ser humano el que está en esa posición y parece que está siguiendo el mismo camino que los otros seres que dominaron en su momento el mundo. Obviamente estamos en el terreno de la leyenda y de los cuentos y de las historias, pero en una de esas hay un trasfondo, hay un trasfondo de realidad. Entonces, bueno, si quisiéramos hacer una comparación con ideas de otras partes del mundo, eh, yo creo que si los gigantes se dice por ejemplo, en las leyendas de aquellos lugares como de Israel, de eh, lo que eran los babilonios, los sumerios, probablemente esos gigantes se supone que tenían 6 dedos en cada mano, que eran, digamos, tendían hacia la maldad, hacia ser destructores, diferente un poco a lo que se considera aquí en las historias de México. En Sudamérica también hay muchas historias acerca de eso, de los gigantes, pero me parece a mí que también falta mucho como para que pensemos que es una realidad. Hasta donde yo sé, ni en México ni en otras partes hay exhibiéndose partes o huesos o fósiles de gigantes que hayan sido realmente humanoides. Pero bueno, si tú sabes de algo así, puedes compartirnos información, si es que sí hay algún lugar donde se estén exhibiendo eh, ese tipo de restos de gigantes, pues sería bueno saberlo. Pero me parece a mí que todo esto está muy revuelto con la charlatanería y no sé si haya pruebas y si algún día las llegue a haber, ¿no? Pruebas de que realmente hayan existido gigantes, no solo los gigantes de aquí de México, sino gigantes en varias partes del mundo. Pero sí es interesante notar que hay eh, historias de diferentes países, de diferentes culturas que concuerdan, ¿no? En que haya habido este tipo de gente de proporciones gigantescas, desproporcionadas con respecto a lo que es el humano actual. Y decía yo que debería haber pruebas o restos de esos gigantes, porque pasaría lo mismo que con los supuestos eslabones, ¿no? Eslabones de la evolución. Ya sabes que digamos, la biología supuestamente habla de la evolución, de cómo fueron los diferentes homínidos evolucionando, cambiando hasta el hombre moderno, y se supone que se han encontrado algunos eslabones, pero honestamente a mí, para mi punto de vista, creo que se caen esas teorías desde el hecho de que no haya tantos ejemplares de los mismos eslabones. O sea, cada eslabón se supone que vivió durante miles o millones de años, y que nomás se encuentre un ejemplar de cada uno de ellos es un poco absurdo. Debería haber, si es que realmente fueron eh, especies, bueno, no especies, pero digamos, si son seres que en algún momento gobernaron durante mucho tiempo el mundo, lo dominaron en el sentido de que fueron abundantes,
en el planeta, entonces debería haber muchos restos. No solo un ejemplar encontrarse ahí de manera aislada, sino que debería haber muchos. Si de cada eslabón se llega a encontrar un ejemplar, pues deberían encontrarse muchos, no nomás uno. Entonces, lo mismo sucede y aplica para los gigantes. Si alguna vez existieron, debería encontrarse restos de ellos y no pocos, sino muchos en abundancia. Y ahí es donde entran las ideas de los que creen que alguien, los gobiernos o la iglesia o quién sabe quién nos está ocultando información. Yo realmente no soy de los que piensan así, se me hace a veces un poco absurdo eso de echarle la culpa a conspiradores que nos están ocultando la información. No lo niego totalmente, puede ser, todo es posible, pero yo no le veo mucho sentido a eso. Así que, bueno, vamos a dejarlo y ojalá que si es que existieron, porque muy probablemente hayan existido, ojalá que aparezcan pruebas, ojalá que aparezcan por ahí restos que puedan ser exhibidos, que puedan ser visitados por todos los que nos interesan estos temas y que sea algo científico, que no sea una tomada de pelo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí queda, vamos, cada quien, cada quien que piense lo que quiera sobre este tema y pues por ahí se tocan varios asuntos. Cuando hablamos de gigantes empiezan a hablarse de otras cosas, pero en este momento no lo haremos, así que solamente te agradezco la atención. Yo soy Artemio Guevara y te saludo desde Ciudad de México.